Jóvenes alumnos, muy buenos días. Les saluda el profesor Daniel Uñezauni del curso de Biología. Jóvenes, el día de hoy estaremos viendo circulación y transporte en plantas. Hay que entender que todos los seres vivos, luego de tomar materia y o energía del medio ambiente, necesitan que éste circule en el interior del organismo para que se cumpla las diferentes etapas del metabolismo. Ahora, las plantas necesitan un eficiente medio de transporte para llevar el agua y los minerales esenciales de las hojas, donde se requiere para la fotosíntesis. Por otro lado, las sustancias nutritivas formadas como resultado de la fotosíntesis deben ser transportadas hacia los diversos órganos para su proceso de respiración, transformación y almacenamiento. Es decir, la planta necesita de vasoconductores para que pueda coger el agua y también para que pueda distribuir las sustancias elaboradas en la fotosíntesis. Bien, entonces para eso vayamos a ver primero el transporte por el xilema. El xilema es el vaso conductor que se encarga de transportar la savia bruta, es decir, el agua y las sales minerales. Además, el ascenso del agua de las raíces a las hojas se explica por la teoría cohesión-tensión o también arrastre por transpiración. ¿Cómo se explica esto? Las moléculas de agua presentan una fuerte cohesión dentro del xilema y la tensión generada por la transpiración proporciona la energía para trasladar el agua hacia las hojas. Bueno, por otro lado, los iones ingresan generalmente por transporte activo. Mira acá tenemos un pequeño gráfico, jóvenes. Tenemos el vasoconductor denominado el xilema. Entonces, hemos mencionado que el agua va a ascender, es decir, va desde las raíces, el agua asciende, mira, en una sola dirección. Por eso se dice que el xilema transporta las sustancias de forma unidireccional, la cual significa de la raíz a las hojas. ¿Una sola dirección? Sí, una sola dirección. Ahora, los pelos absorbentes son los responsables de transportar el agua hasta el xilema. Muy bien, el xilema viene a ser esta pequeña porción, este pequeño vaso conductor formado por células muertas, las cuales se van a llamar las tráqueas o vasos leñosos. Estas son las células con las cuales está formado el xilema. ¿Cómo explicamos la teoría de cohesión? Mira acá, joven. Acá tenemos los pelos absorbentes y por otro lado tenemos en el embés de la hoja. Recuerda que la hoja tiene el haz y el embés. O sea, por debajo de la hoja vamos a encontrar esta estructura denominado los estomas. Ahora, la energía solar es la responsable de la transpiración y el origen del ascenso de la savia bruta. Es decir, empieza a hacer calor, entonces lo que ocurre es que el agua que ha ascendido se evapora. El agua sale a través de los estomas, ¿ya? Sale el agua, el H2O, en forma de vapor mediante el proceso de la transpiración. Entonces, las moléculas de agua están unidas mediante enlace puente de hidrógeno. Esa cohesión permite que el agua pueda ascender cuando ocurre la transpiración. Esto explica la teoría cohesión y tensión. Muy jóvenes, entonces vayamos a explicar cómo es que ocurre este transporte del agua desde los pelos absorbentes hacia el xilema. Bien, acá tenemos un pequeño corte y acá observamos los pelos absorbentes que vienen a ser estos de acá, los pelos absorbentes. Existen dos vías muy importantes por las cuales el agua asciende a través de los vasos leñosos o a través del xilema. La primera vía se llama la vía simplastos y la segunda vía se denomina vía apoplasto. En la vía simplasto se va a dar por las paredes celulares, que significa que el agua asciende, ahí está, mira, el agua va a ir a través, mira, a través de las paredes celulares que está ahí en la raíz, mira cómo va a pasar y luego va a pasar por
las paredes de todas las células vegetales, hasta llegar a las células de los vasos leñosos y ascender por el xilema. En cambio, la otra vía, denominada vía apoplasto, el agua se va a transportar por los espacios intercelulares. Es decir, va a ir primero, va a ser absorbido y va a ir por los espacios intercelulares. O sea, por esos espacios que están entre célula y célula y van a llegar a una porción denominada las bandas de Caspari. Estas van a impedir esta difusión. Estos van a tener un comportamiento osmométrico. Quiere decir que van a regular el ingreso de agua. Una vez que ingresa el agua a través de la banda de Caspari, sigue ascendiendo y llega hasta las tráqueas o los vasos leñosos y asciende hacia el xilema. Estas son las dos vías muy importantes. Entonces, como cultura general, vamos a poner acá las partes. Bueno, acá tenemos la epidermis. Esta porción viene a ser la corteza. Y luego tenemos acá los periciclos. Y finalmente los elementos traqueales. Muy bien, entonces el agua va a tener dos vías muy importantes, que es la vía simplasto y la vía apoplasto. Bien, jóvenes, una vez que el agua asciende, llega hacia las hojas, en las hojas se va a realizar el proceso de la fotosíntesis y luego vamos a tener otros vasoconductores que van a transportar estas sustancias elaboradas. Entonces, veamos el transporte por el floema. El floema es el vasoconductor que lleva o conduce, valga la redundancia, la savia elaborada. Es decir, el azúcar, aminoácido y las hormonas. ¿Ya? Estas tienen que ser distribuidas a los demás órganos de la planta. El movimiento descendente de la savia elaborada, es decir, de la hoja a la raíz, se explica mediante la teoría de flujos de masa. ¿Cómo es eso? Esta teoría está basada en la diferencia de presión ósmica entre las células de las hojas con fotosíntesis activa y las de las raíces. Veamos acá. Acá tenemos la hoja y acá tenemos la raíz. Entonces, ¿qué es lo que explica esta teoría de flujo de masas? Que en las hojas, como se está realizando la fotosíntesis, existe una mayor presión. En cambio, en las raíces, como hay menor concentración de solutos, las sustancias elaboradas se van a transportar de forma ascendente. Mira, aquí está, ¿eh? Entonces, pueden ir acá el almidón, sí, el almidón. Ahí está. Es decir, por una diferencia de presión, las sustancias elaboradas van a ser llevadas o transportadas a las raíces. Pero en las otras estructuras también se van a transportar estas sustancias elaboradas, como almidones, aminoácidos, hormonas, etc. ¿Por qué? Porque existe una diferencia de presiones. Bien, y estos vasoconductores se van a denominar el floema. Este es el floema. Ahora bien, mira acá. La presión hidrostática y el consumo de la sacarosa en la raíz origina el descenso de la savia elaborada. Lo que podemos ver acá es que el floema, jóvenes, está formado por células vivas, las cuales son los tubos cribosos y los vasos liberianos. Entonces, ¿qué podemos ver acá? Uno, que el xilema está formado por células muertas. El floema está formado por células vivas. Además, el xilema transporta de forma unidireccional de la raíz a la hoja. En cambio, el floema es bidireccional. Muy bien, jóvenes, el día de hoy hemos visto el transporte de sustancias en las plantas. Ya la próxima semana veremos circulación y transporte en animales. Muy bien, jóvenes, esperemos que haya sido de su agrado y conmigo será hasta la próxima semana. Muchas gracias, jóvenes.